¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una sesión más de las entrevistas de Código IA entre la vida y la academia. Hoy es un placer para mí presentar, está conmigo virtualmente, pero aquí tenemos al doctor Humberto Sosa y de verdad es un placer para mí, doctor. Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación a participar en nuestras entrevistas. Me gustaría empezar con que usted se presentara un poquito aquí con nosotros, dónde trabaja, quién es, que nos cuente un poquito de usted. Claro, yo soy el doctor Juan Humberto Sosa Azuela y soy actualmente el jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, doctor. Le repito, es un placer tenerlo con nosotros. Entonces, pues, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué vivir en México siendo científico? Si se refiere a vivir en nuestro país con respecto a otros países, yo diría porque de alguna manera yo soy nacionalista. Yo tuve la oportunidad de quedarme en el extranjero cuando terminé mis estudios doctorales. Sin embargo, como fue el pueblo mexicano el que financió mis estudios a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me sentí con el compromiso de regresar a México. Y después de haber sido, de mantenido yo mi plaza, entonces en donde yo trabajaba, que en aquel momento era el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, o sea, el CINVESTAB, entonces decidí quedarme. Que comparto su pensar. Yo también creo que es importante el retribuir un poco de lo que se nos da como estudiantes y sobre todo al país. Creo que es importante. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos con una pregunta un poquito menos científica. ¿Qué le parece contestarnos? ¿Qué rutina sigue en un día normal de trabajo? Así como Bueno, todo depende, ¿eh? Por ejemplo, en esta nueva, digamos, en esta nueva realidad o nueva manera de movernos, pues casi siempre uno está en casa. Eso es ya un patrón que se da. Entonces, digamos que amanece y casi haciendo un poco de ejercicio, empieza la actividad. Y en realidad uno trabaja mucho más que si lo hiciera en vivo. Entonces, después de una jornada intensa de trabajo, usualmente en la noche, por ejemplo, tomamos clases por ejemplo, de ejercicio, puede ser yoga, puede ser pilates o algo así que se adecue, que se adapte a las circunstancias. Es muy importante, aparte de una actividad de trabajo, mantenerse en ejercicio. Entonces, esa sería, digamos, un ejemplo de tantos de los que yo usualmente realizo en la semana. Ok, pero usted siempre ha hecho ejercicio fuera de la Digamos situación que sí. actual. Sí, yo siempre he hecho ejercicio desde joven, pero debido a una lesión en la espalda precisamente, tuve que dejar un tiempo de hacer ejercicio. Entonces, para precisamente no recaer, tuve que retomar el ejercicio. De hecho, para mí el ejercicio más adaptable debería de ser la natación. Sin embargo, no es tan sencillo en estos momentos ir a nadar. Entonces, como ahí a la salida de donde vivimos, digamos, del conjunto habitacional donde vivimos, hay un conjunto de negocios. Uno de ellos está precisamente dedicado a fitness. Y ahí el instructor da clases, por ejemplo, precisamente de yoga, de gimnasia, de estiramientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que nos queda bastante bien en la noche. Ah, qué padre.
Yo la verdad no soy mucho de hacer ejercicio, pero si algo me gusta es bailar, por ejemplo. Y sé que Ah, usted no, bueno, también. esa es otra actividad muy importante que, aunque en este momento pues es muy difícil. Yo, Claro, por ejemplo, durante bastante tiempo estuve practicando baile y sí, pero en este momento pues no podría uno ni siquiera dar clases o lo que sea, ¿no? sí. Yo tengo el gusto de haber tomado una clase con usted en el centro de investigación, ¿se acuerda? De baile. La verdad es una de mis experiencias más divertidas dentro de los congresos y este tipo de actividades. Fue un placer poder verlo bailar y que nos compartiera un poquito de lo que sabe. Ah, fíjate que no recuerdo, pero sí, ahí hemos estado mucho tiempo. Y bueno, desde que entró esto de la pandemia, lo hemos dejado por completo. Sí, claro. Ya esperamos en algún momento poder recibir otras clases suyas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que tiene un poquito que ver con esta rutina del trabajo. ¿Le gusta escuchar música mientras trabaja y qué tipo de música escucha? Cuando escucho música, usualmente para concentrarme, me gusta mucho la música clásica, en particular, por ejemplo, Chopin, o como dice la gente, Chopin, ¿no? Es muy, muy calmada. También me gusta Rachmaninoff, por ejemplo, pero no todo, porque solamente algunas de las piezas de él. Entonces, en general, me gusta la música clásica cuando la escucho y, por supuesto, un jazz ligero, ¿no? Y pues sí se concentra escuchando música mientras trabaja, entonces. Sí, sí, por supuesto. Si la escucho a uno a un nivel aceptable, sí me concentro, sin ningún problema. Yo también soy de ese club. Me gusta escuchar música mientras trabajo. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿qué considera que es lo más importante en su vida personal? Ah, esa es una buena pregunta. Yo creo que ahí hay varias cosas y depende de cada quien, ¿no? De la mentalidad de cada quien. Yo creo que desde un punto de vista personal, por supuesto es la familia. Ajá. Esa es, en mi caso, por ejemplo, es mi esposa y yo, y esa sería una de las partes importantes. También, por supuesto, otra sería mi relación con Dios. Yo soy creyente y también lo considero extremadamente importante. Entonces, primeramente sería mi relación con Dios, después la relación con mi familia, ajá, después la relación con mis amigos, ajá, en ese orden yo lo pondría. Muchas gracias. Sí, claro, la familia creo que es importante. Y bueno, me gustó su respuesta, creo que comparto con usted muchas. Ajá. Ok, después la siguiente pregunta es, ¿cuál considera el logro más importante de su carrera científica? Si se refiere mire, yo tengo más o menos desde 1987 haciendo investigación. Ya son bastantes años, son más de 30 años. Y yo considero que el logro más importante no es al principio, sino, bueno, podría decir dos. Uno, ya en la descripción automática de objetos por reconocimiento. En cuanto a lo que se llama en topología digital, la, la propuesta de modelos matemáticos que le permiten a uno describir la forma de los objetos. Esta es una. Y la otra, llama recientemente los nuevos modelos y algoritmos de entrenamiento de redes neuronales artificiales. Eso yo creo que serían en cuanto a la parte científica. En cuanto a la parte científico-académica, yo creo que considero que el impulso de las nuevas carreras, por ejemplo, de la carrera de ingeniero en inteligencia artificial, de la carrera de licenciado en ciencia de datos, que ya arrancaron a partir del 2020 en el Instituto Politécnico Nacional, de dos redes de investigación también, en 2011 de la red de expertos en robótica y mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional y ahora en 2020 la red de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos.
Yo creo que esos pudieran ser los logros que redondean esta carrera. Y en este momento estamos trabajando, por ejemplo, en un programa de posgrado, maestría y doctorado en inteligencia artificial y ciencia de datos, que es donde nos vamos a concentrar en los próximos meses para echarlo a andar a finales de 2021 o durante 2022. Excelente, muchos proyectos, doctor. De verdad lo admiro por todo lo que ha hecho y lo que supongo que está en puerta. Es un placer escucharlo. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué le diría a su yo del pasado y a su yo del futuro? A Humberto Sosa de hace algunos años, no sé, estudiante o que iniciaba su carrera y a su yo del futuro. Sí, vaya, es así, es todavía más difícil. Yo le diría que, pues, hiciste algunas cosas bien, hiciste algunas cosas mal, y fueron esas cosas mal las que te permitieron aprender, o sea, de esos errores. Y eso fue lo que fue moldeando a lo que hoy es Humberto Sosa. Al yo de mi futuro, a ese yo creo que sí le puedo decir algo más, puesto que en eso yo puedo influir. Claro. Entonces, al del pasado, listo. No, ya no miraría al pasado, sino más bien hacia adelante. Entonces, hacia adelante yo le diría, mientras vivas, continúale echando ganas, ¿no? En los ámbitos espiritual, en los ámbitos familiar, en los ámbitos profesional. O sea, continúa echándole ganas hasta el último aliento. Gracias, doctor. Qué buen mensaje. Gracias. Y bueno, continuando así con un poquito de cuando uno es joven y estudiante, ¿qué consejo le daría usted a alguien que está iniciando una carrera científica, algún estudiante como yo? Depende del nivel, pero yo creo que a partir del medio superior en adelante, que no eche en saco roto el estudio que va adquiriendo. Eso es lo que a veces uno piensa, que el estudio que uno va adquiriendo, por ejemplo, durante los estudios a nivel medio y superior, que sería la preparatoria, y después la carrera, dice uno, bueno, ¿para qué yo estoy estudiando esto si no lo voy a utilizar? Uno nunca sabe si ese conocimiento lo va a utilizar o no. Yo creo que todo el conocimiento es útil, porque aunque no lo llegue a utilizar probablemente en la vida, ese conocimiento estructura una forma de pensamiento en uno. Esa es una cosa importante. Entonces, adquiera el mayor conocimiento que se pueda, pero no sea simplemente un diccionario o una enciclopedia andando, sino aplíquelo. ¿Aplíquelo a qué? Aplíquelo a dar solución a las problemáticas de su entorno. Por ejemplo, muchas problemáticas en donde uno lo que tiene que hacer es buscar proteger la vida, por ejemplo, del personal de salud, que no tenemos mucho y hay que protegerlos. Entonces, si podemos monitorear bien a larga distancia y podemos, por ejemplo, controlar un robot para que éste tome una muestra de sangre, con eso estamos protegiendo a una persona y estamos, por lo tanto, salvando una vida. Entonces, yo creo que es esa. Entonces, el joven, en un mundo como el de hoy, se debe de ver como un instrumento, vamos a decirlo así, como una especie de sable, ¿verdad? De espada, que al principio, ¿qué es? Un sable, una espada, un cuchillo, un machete, no es más que un pedazo de metal, no es más que eso, que probablemente ni siquiera tenga forma. Y que el agua, el fuego y los golpes de martillo por el herrero le van dando esa forma. Entre más agua, más fuego y más golpes, ese metal va adquiriendo temple. Entonces el joven tiene que adquirir temple. ¿Para qué? Para durar durante la vida. ¿Y ese temple qué lo dan? Los dan los conocimientos, sobre todo los conocimientos de tipo básico, como son el álgebra lineal,
como son el cálculo, como son la probabilidad estadística, como son la programación, etcétera, etcétera. Todo eso va dando temple, pero luego necesita filo. ¿Para qué? Para poder cortar. Entonces, eso lo da en ciencias de la computación, por ejemplo, lo da las nuevas tendencias que van surgiendo. Por ejemplo, el nuevo lenguaje de programación, como sería Python en este momento, ¿verdad? Sí. Entonces, uno se debe de estar preparando de manera continua. Ya el temple ya lo agarró uno. ¿Dónde? En la carrera. Ya va a ser muy difícil agarrar temple después. Lo que tiene uno que hacer es agarrando filo cada 3 a 5 años. Uno mismo tiene que ser autodidacta e irse preparando para ir afrontando las nuevas problemáticas que vayan surgiendo a lo largo de la vida. Wow, muchas gracias, doctor. Tomaré su consejo. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí, claro, con toda claridad. Perfecto. Muchas gracias por su consejo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué actividades más allá de las académicas disfruta realizar? A mí me gusta mucho jugar, por ejemplo, juegos de mesa. No juegos de computadora, que es distinto. Me Sí. gustan mucho los juegos de mesa, en donde nos podemos sentar alrededor de la mesa, 2 personas, 3, 4 o más personas, y poder realizar una actividad o poder estar dando turnos y estar divirtiéndose. Es una actividad que a mí me gusta en lo particular. Otra que me gusta a mí, por ejemplo, son las buenas series, de las seriadas, ¿no? Por ejemplo, las históricas. En este momento estoy viendo una relacionada con la Segunda Guerra Mundial, en donde se tomaron archivos históricos, la BBC lo hizo y les puso color. Y entonces eso los enriquece más, pero además nos ilustran de cómo se dio ese evento histórico en el pasado y podemos aprender de nuestro pasado para no, por ejemplo, no volver a cometer los mismos errores. Aquel que no conoce su pasado corre el riesgo de cometer los mismos errores. Entonces, esa es otra actividad que me gusta mucho también. En esas supongo que es cuando pasa sus ratos libres, ¿no? Que la verdad no sé, ¿considera usted que tiene mucho tiempo libre dedicándose a ser un científico? Si no se hace uno el tiempo libre, definitivamente no. O sea, la verdad es que es muy complejo y más en una situación de contingencia como esta. Antes, cuando, por ejemplo, uno podía dar clase delante del pizarrón y asistir a juntas, era mucho más sencillo, porque uno podía, por ejemplo, mientras viajaba en avión, tomarse esas 2 horas para estudiar, leer un libro o lo que sea. Pero ahora, junta tras junta y luego un curso y luego no sé qué. Entonces, ya no necesita uno viajar. Ya el trabajo viene a uno y a veces está en 2 o 3 actividades al mismo tiempo. Entonces, definitivamente, si no se sabe uno hacer los tiempos, las actividades lo absorben a uno, se lo comen. ¿Y usted considera que sí sabe manejar sus tiempos? Es decir, trata de tener un equilibrio. Me cuesta trabajo. La verdad es que me está costando trabajo. Todavía no me adapto a una situación como esta. Ahí voy poco a poco, pero no es de inmediato, ¿eh? Al menos a mí me ha costado trabajo lograr administrar mis tiempos. Es difícil. Comparto. Sí, doctor. Bueno, y ahorita nos platicaba de sus viajes, ¿no? De que pues por situaciones de trabajo se tiene que viajar. ¿Alguna experiencia que nos quiera platicar divertida, peculiar, extraña durante alguno de estos viajes? Bueno, ha habido muchísimos. La verdad, por ejemplo, y todo depende del lugar a donde vaya uno. Por ejemplo, uno que recuerdo mucho en Grenoble, que es donde yo hice mis estudios de doctorado, fue haber disfrutado del mejor postre de
lleva queso mascarpone y, Wow. y que se llama, déjeme ver cómo se llama. Sí. O sea, el mejor, lo que pasa es que ahí en Grenoble es una combinación de cocinas francesa, italiana y suiza. Entonces ahí convergen tres, tres maneras de pensar, no tres culturas, pero tres maneras de pensar. Entonces, la comida es de muy buen sabor. Entonces recuerdo haber comido ese postre ahí en ese lugar, en un mercado, por cierto. Wow. Otro que recuerdo muy bien, por ejemplo, en Nueva York, a pesar de que yo he comido pato y me gusta mucho el pato y lo he comido en China, yo creo que el mejor pato que he probado, lo he probado en la Casa del Pato, que se encuentra en Manhattan. Ese también recuerdo casi, casi hasta el sabor del pato. Y eso es que lo probé hace mucho tiempo, ¿no? Como es curioso que se queden los sabores. A mí me gusta Sí. mucho la, la, la cocina, me gusta mucho disfrutar la cocina. Me gusta mucho, por ejemplo, los quesos. Recuerdo bien que cuando llegué a los estudios doctorales en Francia, al principio cuando pasaba por los corredores donde vendían quesos en los supermercados, le sacaba la vuelta. Ajá, porque olía feo. Pero después, con el tiempo, se va uno acostumbrando y entonces dice uno, ah, huele bien. Ajá, se adapta uno. Y uno va adquiriendo, ¿cómo lo podemos decir? Ese paladar para incluso disfrutar del queso más, como diría uno, del queso más apestoso que pueda haber con un buen vino, como si fuera algo, como dicen en alemán, un Delicatessen. Ajá. Sí, claro, me imagino que ya con el tiempo hasta los disfruta, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, ya sea, ya iba mi siguiente pregunta, porque de estos viajes, de estas experiencias, supongo que ha probado de muchos platillos. Entonces, ¿cuál considera que ha sido, bueno, ya me respondió un poco, la comida extranjera que más le haya gustado? A mí la que más me gusta es la japonesa, definitivamente. Siendo mexicano, la que más me gusta es una comida que aparentemente no tiene sabor, pero sí tiene sabor. Hay que encontrarle, como dicen, el sabor. Por ejemplo, la comida cruda en el pescado, a mí me gusta mucho, con esos ingredientes que lleva el rábano verde, ¿no? El wasabi, que es muy fuerte, a mí me gusta mucho. Entonces, todo lo que es comida japonesa en sus diferentes variantes, a mí me gusta mucho disfrutarla con un buen sake, ajá, que es un licor de arroz en sus diferentes modalidades, ya sea caliente o frío. Y tuvo el gusto de probarla en Japón, me imagino. Por supuesto, Ah, en varias qué partes padre. del mundo. En donde se me hizo muy, muy, muy sabrosa fue en Boston. Por ejemplo, en un restaurante ahí japonés, muy bien preparada, a muy buen nivel. Ajá. ¿Por qué? Porque los cocineros que la estaban preparando ahí eran de origen japonés. Entonces mantenían el estilo, ajá, para hacer la comida como se debería de hacer, manteniendo el estilo original. Pero también aquí en la Ciudad de México hay varios buenos restaurantes. Yo conozco un muy buen restaurante ahí atrás del World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, en donde la comida también es preparada por chefs japoneses y de muy buen nivel. Hay uno que me gusta mucho que es una sardina, pero es una sardina que viene de Japón y no es una sardina pequeñita así, sino es una sardina que mide como 30, 40 centímetros. Ajá. Y es una sardina Wow, exquisita. Ajá. qué barbaridad. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál considera que ha sido uno de los retos o de las dificultades durante su carrera científica? Yo creo que el reto más fuerte ha sido
conseguir dinero. Pareciera. Atraer estudiantes, eso ha sido muy fácil. Yo, por ejemplo, en los últimos años, mantengo una racha de 10 estudiantes en promedio. Entonces, también gradúo 8 estudiantes al año, entre 8 y 10 estudiantes al año. Entonces, mantengo esa racha. Atraer estudiantes de muy buen nivel, eso no es el problema. El problema ha sido siempre atraer recursos. Y cuando me refiero a recursos, me refiero a dinero para poder comprar y estar actualizando el equipo de cómputo. O las tarjetas de cómputo intensivo que necesitamos y que están cambiando constantemente. Ese yo creo que ha sido el principal escollo, ¿no? Para desarrollar la investigación que quisiéramos desarrollar al nivel que lo desarrollan los países del primer mundo, ¿no? O sea, una de las diferencias esenciales que existen entre los países del primer mundo y nosotros es que ellos es más fácil obtener dinero que nosotros. Por ejemplo, ¿de dónde? De las empresas, porque ya tienen montada esa estructura para que haya colaboraciones. Aquí hay que buscarlas y buscarlas y buscarlas y tocar, por ejemplo, 10 puertas y a lo mejor se abre una. Sí, es difícil, sobre todo con las situaciones actuales, ¿no? Así es. ¿Y considera que ha sido más difícil conforme el paso de los tiempos o menos difícil? Se mantuvo durante muchos años, pero cuando entró esta pandemia, se dificultó más. Y eso es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo gobierno se vio, no quiero decir forzado, pero sí se vio comprometido a cubrir muchos programas sociales. Por ejemplo, uno de ellos, pues, es el programa de la salud, ¿no? El programa de salud. Entonces tuvo que destinar muchísimo dinero a los programas de salud y entonces quitarle aquí, quitarle acá y quitarle allá. Eso se entiende, o sea, no se puede generar dinero o obtener dinero por generación espontánea, no se puede. Entonces tengo que quitar de un lado para poner en otro. Entonces ha sido muy difícil. Aún así, yo tengo en este momento 3 proyectos vigentes. Ajá. Pero para eso hay que estar batallando, preparando propuestas y se las reprueban a uno y las vuelve uno a meter y hay que volverlas a preparar. En este momento yo tengo 3 proyectos vigentes, pero en el área de salud, que es donde están en este momento dando dinero para proporcionar soluciones a problemas relacionados, por ejemplo, con esta pandemia. Sí, claro. Qué difícil situación. Muy bien, doctor. Por último, bueno, casi por terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es sorpresa, que se lo hemos hecho a todos nuestros investigadores, a los que hemos entrevistado. Yo voy a decir un concepto, ya sea una palabra o un concepto, y usted me contestará con la primera palabra que se le venga a la mente que relacione con este concepto. ¿Qué le parece? Ándale. Muy bien, entonces empezamos. México. México. México lindo y querido. Ciencia. Ciencia. Bien para todos. Guadalajara. Guadalajara, no, pues allí nací, Guadalajara en un llano, México no en la laguna, así es que pues me cae muy bien. JCR. ¿Cómo? JCR. JCR, calidad en las revistas, ¿no? Creo que a eso se refiere. Sí. ¿Qué concepto se le viene a la mente cuando piensa en? JCR, bueno, se me vino revista. Ok. Contingencia. Contingencia, estar en la casa. Robótica. Robótica al servicio de la nación, o sea, máquinas que estén sirviendo para que el mexicano tenga una mejor calidad de vida. Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria. Esa está fácil. SNI. SNI, vaya, ese sí está un poco difícil. Pues motivación siempre y cuando haya dinero para continuar haciendo investigación. Ok, y ahora viene otra parecida, pero es criterios SNI. Criterios SNI.
deberían de adaptarse para tomar en cuenta tanto la ciencia como la tecnología de igual manera. Este país no puede estar desbalanceado, tiene que tener dos piernas del mismo tamaño. Claro. Gatos. Gatos. No, pues son de los animales más hermosos que pueda haber. Yo tengo 3. Excelente, doctor. Muchas gracias. Esos eran los conceptos. Y ahora sí, para terminar, como ejercicio, los investigadores que hemos entrevistado antes hacen una pregunta para el siguiente entrevistado, sin conocerlo. Entonces, la pregunta que le llega a usted es, ¿hacia dónde ve el futuro de su investigación y qué le gustaría hacer en el futuro? ¿Hacia dónde la veo? En este momento, con respecto a lo que veo, a tomar el conocimiento que ha adquirido durante años y años y años para convertirlo en soluciones que le den una mejor calidad de vida al mexicano. ¿Y cuál fue la otra? ¿Qué le gustaría hacer en el futuro? Bueno, ya en un momento dado, bueno, sí continuar trabajando, pero sí jubilarme. Claro, ¿verdad? Es importante ya descansar. Claro. Sí, claro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, como tendremos otro entrevistado después de usted, nos gustaría que nos dejara una pregunta que quisiera hacerle a un investigador. No sabemos quién es, entonces puede ser un poco general la pregunta sobre su área de investigación o sobre alguna pregunta un poco personal que le gustaría escuchar de un investigador. ¿La puedo formular aquí? ¿Sí? Ok, la puedo dejar aquí y luego ya ustedes la hacen. Sí. Bueno, la pregunta sería, la investigación no lo es todo en la vida. Ajá. ¿Qué opina al respecto? Ok, muy buena pregunta, fíjese, me gusta su pregunta. Ajá. Interesante ver qué contestan. Ya después veremos en nuestro canal de YouTube qué nos contestan a esta pregunta. Muchas gracias, doctor. De parte de nuestro grupo de divulgación Código IA, le agradecemos que se haya prestado a esta entrevista, que nos dedique un poquito de su tiempo. Y repito, es un placer para mí poder entrevistarlo. Y sin duda creo que es importante conocer un poco más de nuestros científicos, porque a veces nos olvidamos que son personas también. Así es. Y la padecen como la padecieron o la padecen como nosotros lo estamos haciendo como estudiantes. No, pues todos pasamos por ahí, ¿eh? Sí, pero a veces se nos olvida, creo. Cuando los vemos a ustedes tan realizados profesionalmente y tan exitosos en su área científica, entonces se nos olvida que ustedes también son seres humanos y que vivieron cosas como las que estamos viviendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor, le repito. Y pues eso sería todo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Hasta luego y mucho éxito en el programa. Gracias.